Muy buenas tardes, maestros, maestras. Les damos la más cordial bienvenida a un webinar más de este segundo bloque que hemos organizado para ustedes a fin de apoyarlos en el fortalecimiento de sus competencias docentes dentro del marco de las acciones del sistema de asesoría y acompañamiento al aprendizaje a distancia a las maestras y maestros de las escuelas de educación básica. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, de Club de Educadores por la Excelencia, Suma por la Educación y Educación con Rumbo, deseamos que una vez más encuentren en esta conferencia las herramientas necesarias para enfrentar con éxito el reto de educar a las niñas, a los niños y a los adolescentes del milenio. Nos da verdaderamente mucho gusto contar con su presencia y su interés por seguir aprendiendo y actualizándose. Y para ello, pues el día de hoy nos acompaña una maestra que ha estado con ustedes o con nosotros todos los días como moderadora y que ahora nos trae una propuesta que suena bastante interesante: logoeducando en los centros de aprendizaje comunitario. Pues ella, a ustedes ya la conocen, es la maestra Georgina Puebla Cardona. Bienvenida, maestra Georgina. Y pues voy a hablarles un poquito acerca de la maestra Georgina. La maestra Georgina Puebla Cardona se declara orgullosa maestra normalista, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y la Escuela Normal Superior de México. Con maestría en educación, está dedicada a la docencia desde hace 41 años, con la convicción de que la educación es el medio para transformar a las personas desde el interior, para alcanzar la plenitud como seres humanos íntegros, libres, responsables y trascendentes. La maestra es formadora de docentes en modalidades presencial y en línea, a nivel básico, medio superior y superior, con amplia experiencia en innovación educativa, educación por competencias, aprendizaje colaborativo, diseño de proyectos de aprendizaje y evaluación educativa, entre otros temas. Capacitadora de personal directivo y docente en instituciones educativas públicas y privadas. Asesora académica, investigadora y diseñadora de contenidos educativos en Club Educadores por la Excelencia. Coach de vida, tanatóloga con formación en logoterapia, posee amplia experiencia en acompañamiento a personas en duelo y sus familias e impartición de cursos y conferencias sobre el tema. Y bueno, pues además de este gran currículum que la maestra tiene, también quiero agregar que es una gran líder y una gran persona. Tuve la fortuna de conocerla hace algunos años, fue mi directora en una escuela primaria de aquí de la Colonia del Valle y siempre dio muestra de una gran calidez humana, fue nuestra cómplice en muchos proyectos que teníamos y siempre animándonos para hacer algo diferente en nuestra labor educativa y sobre todo creyendo en nosotros como un equipo de trabajo. Y pues ahora, maestra Gina, sin mayor preámbulo, le cedo el micrófono, pues su público seguramente ya está ansioso por escucharle. Gracias, Norma. Te mando un abrazo. Es un gusto verte por este medio. Mil gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, pues maestros, muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí, ya me tocó nuevamente el lugar 5. Repito, pues espero que no haya quinto malo y que de verdad ustedes se lleven algo valioso el día de hoy. Nuevamente voy a hablarles de Logoeducando. Logoeducando como una alternativa para implementar en nuestras escuelas. Pero en este caso, en esta ocasión, será Logoeducando en los centros de aprendizaje. Me permito compartirles la pantalla y comenzamos. Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen, que se titulaba Historias vividas, una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera. En el libro se afirmaba: la serpiente boa se traga a su presa entera, sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero?, me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero,
representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas. Y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez las mismas explicaciones. Tomado del libro del Principito, por supuesto, quienes lo han leído seguramente reconocieron esta lectura. Y aquí me gustaría comenzar por una interrogante. ¿Qué sería lo peor, maestros, que pudiera pasarnos si nos atreviéramos a ver el mundo a través de los ojos de nuestros alumnos? La verdad, yo pienso que lo peor que pudiera pasarnos es volver a imaginar, volver a soñar, recrear el mundo de ilusiones y de filosofía que tienen los niños. Y bueno, esto es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Y quisiera primero comenzar hablando de esos centros de aprendizaje comunitario. Los centros de aprendizaje comunitario son una propuesta que nos tiene la SEP para instalar espacios de manera voluntaria, y eso tiene que quedar muy claro, de manera voluntaria en las escuelas, a partir de que en la región donde trabajemos, en el estado, en la alcaldía, el semáforo esté en color amarillo. Esto implicará que la dirección de cada escuela instale el centro de aprendizaje comunitario, pero por consenso, ya sea con su colegiado, con los mismos padres de familia y a partir de que se desinfecten correctamente, por supuesto, los planteles. ¿Para qué? ¿Para qué abrir estos centros de aprendizaje comunitario y no abrir la escuela completa? Bueno, la intención básicamente es atender a estudiantes en condiciones vulnerables. Sabemos todos, maestros, que hemos tenido niños que no han logrado acercarse a las clases, a la escuela, al aprende en casa o a las clases virtuales que nosotros hemos tenido que dar. Entonces, estos chicos es muy probable, o por lo menos eso pensamos, que tengan algún rezago escolar. Entonces, en estos centros les vamos a brindar un apoyo, una asesoría pedagógica, psicológica y social. Hay muchas más acciones de las que están aquí señaladas, pero yo me quiero enfocar en estas tres que pues fundamentalmente son las que podrían tocarnos a nosotros como maestros y que son las jornadas contra el rezago escolar, la asesoría pedagógica que puede darse también tanto a los niños y jóvenes como a sus padres y el apoyo psicoemocional. ¿Cómo van a operar estos centros? Bueno, estos centros van a operar primero, como ya les decía, pues se tendrá que desinfectar totalmente la escuela y se van a instalar filtros por los que van a pasar los niños al ingreso y no se organizarán o no se conformarán grupos de más de 9 personas, 9 alumnos y su maestro por salón. Es decir, que vamos a tener un límite de un 40% diario de población escolar en cada uno de estos centros. La asistencia deberá ser escalonada y debe contarse con una carta responsiva de que en un momento dado que los niños tengan algún síntoma de COVID, de inmediato se informará a la escuela, ya sea para evitar los contagios y ponerla de inmediato en cuarentena o simplemente al pequeño que muestra algunos síntomas, entonces ponerlo también en cuarentena en su casa y ya no se incorpore a las clases.
Y las sesiones de trabajo, pues se propone que sean un máximo de 45 minutos. Es muy probable que digan ustedes en 45 minutos qué es lo que vamos a hacer. Pues eso es lo que vamos a tratar de platicar en esta tarde. Pero antes de llegar a esto, bueno, otra cosa importante, por supuesto, es que estos centros van a tener que trabajar con las medidas sanitarias que nos han venido planteando, el uso permanente del cubrebocas, el lavado de manos y la distancia que será de 2 metros entre cada uno de los mesabancos o en el momento en que hagan una actividad que se propone que muchas de las actividades se hagan al exterior más que al interior de las aulas, bueno, lo mismo, mantener siempre la sana distancia. Para esto también me gustaría revisar un poquito de lo que la nueva escuela mexicana nos propone en su renovación curricular. Esto porque creo que nos da elementos para poder empezar a imaginar cómo podría funcionar este centro de aprendizaje comunitario. Primero que nada, algo que nos dicen sobre el currículum es que el currículum debe ser algo compacto y accesible. Accesible para los estudiantes, accesible para los padres, accesible para los docentes también. Pero sobre todo flexible y adaptable al contexto. Creo que esta parte es fundamental. No nos están dando una pauta a seguir, sino están confiando en la capacidad y la creatividad de los maestros y el conocimiento que tienen del contexto escolar para poder implementar las acciones necesarias y brindar ese apoyo que nuestros alumnos están requiriendo. Es importante también atender las diferentes dimensiones de desarrollo de nuestros alumnos, es decir, una formación integral, la dimensión física, la dimensión cognitiva y la dimensión valoral o espiritual. Que se contribuya también a la formación de personas competentes y sobre todo socialmente comprometidas. Y que se fortalezcan los valores, valores como la justicia, la libertad, la dignidad y otros más. Esto es lo que nos dice la nueva escuela mexicana en su propuesta de renovación curricular, entre otros aspectos. Pero yo quise tomar estos que me parecen fundamentales porque a veces ustedes mucho mencionan, es que nos exigen, es que no nos piden otras cosas cuando ustedes nos están diciendo que lo que se debe hacer es esto, ¿no? Yo creo que estamos muy empatados con las propuestas que nos trae la nueva escuela mexicana en la medida en que realmente pues tengamos todos la mejor intención de que nuestros alumnos aprendan, ¿no? Así que con todo esto, ¿cuáles son los desafíos? La primera pregunta que yo quiero hacer es, entonces, ¿cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar los maestros? Me parece que el primer desafío va a ser el podernos organizar dentro de la escuela. Que los maestros realmente conformemos un colegiado para poder decidir de qué manera vamos a apoyar a nuestros alumnos, de qué manera nos vamos a organizar y vamos a trabajar de manera colaborativa a fin de que nuestros alumnos realmente se desarrollen holísticamente, de manera integral. Y aquí, pues, el papel del líder es fundamental. Un líder positivo, el director, creo que tendrá que ser esa persona que involucre, primero que tome la decisión conjuntamente con sus maestros, con los padres de familia, que los involucre, que pueda comprometerlos, motivarlos, estimularlos para hacer lo que necesitan hacer en estos centros. También, pues el aprendizaje de todos estos pequeños que se han quedado fuera por diversas circunstancias. Algunos ha sido sí por la falta de comunicación, por la falta de la tecnología, pero otros tantos ha sido porque han tenido pérdidas y pérdidas cruentas dentro de su familia. Algunos han perdido a sus padres, a sus abuelos, a uno, dos tíos, hasta los hermanos. Entonces, pues imagínense qué tipo de centro o qué tipo de apoyo vamos a tener que ofrecerle a nuestros alumnos. Yo sé que me van a decir, no contamos con psicólogo. Efectivamente,
al final vamos a hablar un poquitito de, pues si yo no soy psicólogo, yo soy maestro, ¿qué puedo hacer para poder acompañar a mis alumnos en esos procesos en los que están viviendo de pérdida? Algunos, los adolescentes, por ejemplo, pues también ha sido la pérdida del contacto con sus compañeros, con sus amigos. Y eso también les duele, les pega. Entonces, pues para poder aprender, necesitamos estar bien, bien emocionalmente, bien físicamente y por supuesto bien cognitivamente. Así que, pues yo creo que el desafío también más grande, pues se da la transformación y la innovación. Para quienes todavía nos resistíamos a utilizar la tecnología, esta situación de la pandemia nos exigió que tuviéramos que entrar, que tuviéramos que utilizarla. Y entonces, a manera de emergencia, comenzamos a conocer aplicaciones, comenzamos a utilizar más nuestro celular que solamente para llamadas, comenzamos a buscar contenidos, a grabar videos, que a muchos nos cuesta todavía la cámara como que nos impacta, pero hemos tenido que transformarnos. Bueno, estos centros también van a tener que sufrir una enorme transformación. Si yo pretendo combatir el rezago de mis alumnos con las mismas técnicas que he venido utilizando anteriormente, creo que pues vamos a fracasar. Dice Albert Einstein que la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Es el momento de utilizar, maestros, una actitud positiva para enfrentar estos difíciles momentos en lo personal y en lo profesional. Es el momento de modificar nuestras estrategias para promover aprendizajes realmente con sentido. Es el momento de cambiar, de perderle el miedo. Es el momento de repensar el por qué y para qué de la educación, específicamente en estos centros de aprendizaje comunitario. ¿Para qué van a ir los niños? ¿Cómo voy a poder apoyarlos? ¿De qué manera me voy a dar cuenta si realmente hay un rezago o no? Si realmente hay una gran diferencia entre los niños que han estado en Aprende en Casa y los que no. ¿Y cuál va a ser el parámetro para decir si tienen o no tienen rezago? Entonces, hay que repensar qué vamos a hacer, por qué y para qué vamos a educar y por qué y para qué vamos a abrir estos centros. ¿Cuál va a ser el sentido? Les recuerdo que en Logoeducando justamente hablamos de que nuestros alumnos aprendan con sentido, que lo que aprendan sea útil para ellos, les signifique algo. Así que tendríamos que pensar cuál es el sentido entonces de estos centros comunitarios. ¿Qué nos pide la vida, maestros, en estos momentos para atender a nuestros alumnos? ¿Qué nos pide para ayudarlos a crecer, a aprender? ¿Qué respuestas vamos a dar? ¿De qué manera vamos a responder a las demandas de este centro de aprendizaje comunitario? En Logoeducando hablamos de transformar vidas o de transformar a las personas más que transformar las vidas, que por ende se va a dar. Transformar a las personas desde el interior. Se acordarán que Epicuro es lo que decía. Y entonces, ¿cómo vamos a ayudarlos para transformarse desde el interior? Muchos, vuelvo a repetir, vendrán con problemas emocionales. Muchos vendrán con algunos rezagos de aprendizaje. No con retrocesos, porque lo que bien se aprende no se olvida. Sin embargo, probablemente su proceso de aprendizaje se haya estancado por un momento. Entonces, a mí me parece, salvo su mejor opinión, que el sentido de estos centros de aprendizaje comunitario, pues será como sentar las bases para que sigan aprendiendo.
que se conviertan en buenas personas a partir de enseñarlos que tenerlos no es lo fundamental, sino es el ser. Pero sobre todo, ser personas que quieran avanzar, que quieran a la vida, que quieran lo que les rodea. Hay mucho por aprender. Imagínense todo este currículum para los niños. Es demasiado. Entonces, ¿qué bases serán las fundamentales para que mis alumnos quieran aprender esto? El currículum es vasto, es muchísimo. Por eso yo concuerdo con la nueva escuela mexicana que dice un currículum compacto. Sin embargo, ese currículum compacto debe tener unos cimientos sólidos. Y a mí se me ocurre que una de esas bases tendría que ser la actitud. ¿Cómo lograr que mis alumnos quieran aprender? Que el aprendizaje para ellos sea un momento de gozo, de disfrute, de placer. ¿Cómo hacer que vengan con todas las ganas a la escuela? Que se acerquen al conocimiento porque quieren, no porque detrás está una calificación o porque detrás está la amenaza del castigo o porque quizá la amenaza de un futuro poco promisorio, no lo sé, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograr que nuestros alumnos sean niños y adolescentes, jóvenes, más optimistas, menos enojados? Desafortunadamente, a veces de verdad yo veo cada vez más niños que parece que están enojados o niños que se violentan con mucha facilidad o niños que acosan, que molestan a los demás y que ese es como su sentido de estar en una escuela, ¿no? O niños que definitivamente se sienten muy solos y muy abandonados. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para que mis alumnos encuentren en mi salón de clase ese oasis en el cual vengan a disfrutar, a sentirse confiados, aceptados, acompañados? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi papel? Otra de las bases que me parecen fundamentales y que es algo que los niños traen, pero que a veces tal pareciera que los adultos, como dice el Principito, nos empeñamos en cambiar, en transformar, en no creer, pues es esa etapa del preguntón. Ay, pues porque sí, porque así son las cosas, ¿verdad? Y terminamos contestándoles cansados de tantas preguntas, sin darnos cuenta que la tarea del ser humano en general, pero específicamente de los niños, es aprender. Y por eso preguntan, porque quieren saber, tienen una curiosidad innata. Entonces, lo que debiéramos hacer en la escuela es fomentar esta curiosidad y fomentar esta capacidad de hacer preguntas y de preguntarse. El gran problema es que antes de que nuestros alumnos pregunten, nosotros ya les estamos dando las respuestas. Pues dejan de preguntar. O parecemos cansados de tantas preguntas que hacen, pues dejan de preguntar. Y así vamos matando su curiosidad. Entonces, yo creo que lejos de matar esa curiosidad, hay que estimularlos para que continúen haciendo preguntas, fomentar su curiosidad y que cuando pregunten algo, junto con ellos, busquemos las respuestas y les vayamos enseñando el camino para encontrar esas respuestas. De lo contrario, pues vamos a toparnos, como yo me topo con mis alumnos en universidad, en posgrado, que les digo, háganle preguntas al experto y no saben qué preguntar. Uno, porque ya perdieron la práctica. Cuando tenían 4 o 5 años, dejaron de preguntar, quizás 6 o 7. O dos, porque cuando preguntaban eran juzgados, criticados. O les decían, ay, tú siempre con tus
preguntas tontas o siempre con tus cosas, ¿verdad? O simplemente no le dábamos la palabra porque ya sabíamos que ese niño preguntón nos iba a meter en un problema. Entonces, esta es otra cosa que necesitamos hacer en los centros de aprendizaje comunitario. ¿Y qué más? Leer. Fomentar la lectura. Todo tipo de lectura. Que los niños se acerquen a los libros libremente. Pero, pues, la lectura, maestros, se da por contagio. No se da por obligación. Y estoy hablando no de esa lectura del descifrado que se aprende de primero y segundo de primaria. Estoy aprendiendo de esa lectura por placer, de esa lectura por viajar con la imaginación, de esa lectura que nos permite crear y recrear los escenarios, a las personas que van apareciendo en las historias, esa lectura que nos permite construir nuevas cosas. Esa lectura que nos hace imaginativos, soñadores, creativos. Qué gusto, y no me dejarán mentir, nos da cuando los niños, maestra, ¿me puedo llevar este libro a mi casa? O cuando nos piden que leamos y releamos y volvamos a leer esa historia que ya se saben de memoria, que ya se aprendieron los diálogos, pero que la quieren seguir escuchando. La persona que lee aprende a pensar. Y quien piensa es libre. Así que maestros, pues el centro de aprendizaje comunitario va a ser el mejor pretexto para acercar a nuestros niños a los libros. Niños y jóvenes, pero de manera libre, que ellos decidan qué quieren leer. Dice Daniel Pennack, que es uno de los derechos del lector, ¿no? Leer lo que quiera leer. Y si se cansa de ese libro, puede cambiar otro de los derechos. Son muchos los derechos que él menciona, pero uno nos dice cambiar de libro y no terminar de leerlo, pero también releer un libro. Así que fomentemos la lectura en esos centros. ¿Qué otra cosa es una base fundamental para seguir aprendiendo? La comunicación. La comunicación, las habilidades de expresar, de decir nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras ideas, las propuestas, esa capacidad de argumentar a favor de nuestras ideas, de defender nuestras posturas, de debatir con los otros con el mayor de los respetos, no es sencillo. Pero también plasmarlo por escrito, y ahí viene la escritura. El dejar que los niños escriban, el propiciar que escriban como puedan, con lo que tengan. Y después vayan creciendo y desarrollando mejores habilidades para comunicarse mediante la escritura y mediante la expresión oral. Y pues, ¿qué hay del cerebro? Que nuestros alumnos aprendan a pensar también es fundamental. Que nuestros alumnos piensen críticamente, que sean capaces de comprender lo que les rodea, de analizarlo. Y para eso necesitamos un cerebro bien nutrido, nos dice la neurociencia. En este momento se me escapó el nombre del autor que dice que solo se puede aprender lo que se ama. Entonces, ¿cómo lograr que aprendan lo que se ama? Como ya hablé mucho, maestros, la verdad es que ya sé que ya se han de ver cansado y algunos ya están cabeceando porque se acaban de comer peor tantito. Les voy a pedir que por favor me ayuden estirándose como gatitos, ¿sí? Arqueen la espalda, estiren los brazos, ahí donde estén sentados, por favor, estírense, estiren las piernas, abran las manos, y si quieren expresen lo que quieren expresar. Ahora sientan su cuerpo. ¿Qué tal se siente? Ay, ¿no es una sensación de bienestar sabrosa?
como cuando despertamos y nos estiramos de la misma manera y bostezamos, ¿no es cierto? Pues en este momento lo que hicimos fue producir un poquito de serotonina y mandarla al cerebro para que el cerebro también la repartiera por nuestro cuerpo. La serotonina nos genera bienestar. Cuando escuchamos una linda melodía que nos encanta, que nos hace sentir bien, quizá cuando bailamos, quizá cuando comemos un platillo rico, generamos serotonina y ese es uno de los nutrientes del cerebro. Ahora, no sé si estén ustedes solos, si tengan por ahí a alguno de sus hijos, a su pareja que también sea maestro o quiere estar junto a ustedes mientras aprenden, o probablemente su papá o su mamá va pasando por ahí. Por favor, llámenlo, acerquen a alguna de las personas con las que viven ustedes. Que estén aquí, que se acerquen a ustedes, por favor. Y si están solos, también vamos a hacer este ejercicio. Les voy a pedir que por favor se pongan detrás de la persona que está con ustedes y comiencen a darle un masajito en el cuello y en los hombros. Por unos segundos, den ese masaje a la persona que está con ustedes. Y si están solos, se vale. Dense un automasaje, ¿sí? Bien, rico en sus hombros, en el cuello, hacia arriba. Un masaje que les haga sentir bien, que genere bienestar, serotonina. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente darle masaje a una persona que queremos? ¿Rico? Pues en mi caso, como yo sí estoy sola, pues yo me quiero mucho, así que yo me doy masajito, automasaje. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a pedir que por favor, si estuvieron con otra persona, se volteen ahora ustedes y que esa persona, su hijo, su papá, su esposo, su novio, les dé el masajito a ustedes. Porque en la vida hay que dar, pero también hay que aprender a recibir. A veces nos cuesta trabajo recibir. Entonces, a ver, reciban ese masajito. ¿Cómo se están sintiendo? Coméntenlo en el chat. ¿Qué tal se siente dar masaje? ¿Y qué tal se siente que les den un masaje? ¿O qué tal se siente que tú, en lo personal, te consientas y te des un apapacho? ¿Rico? Bueno, pues aquí lo que generaste fue oxitocina, la hormona del vínculo. Cuando nuestros alumnos se sienten aceptados, queridos, atendidos, generan oxitocina y su cerebro se nutre. ¿Lo habían pensado? Y no hay necesidad de un contacto físico, también el contacto visual, el atender cuando los niños se nos acercan a contarnos algo, a contarnos alguna de sus problemas o alguna historia, que desafortunadamente a veces los maestros traemos tanta prisa por cubrir un programa que nos olvidamos de la importancia de esto. ¿Y qué hay? Quiero que ahorita piensen en una experiencia que seguramente muchos de nosotros hemos vivido, que a pesar de que no somos fanáticos de fútbol, cuando juega la selección mexicana, todos estamos ahí, ¿verdad? Y hasta la playera, nos ponemos la camiseta de la selección y vemos el partido. Nunca vemos el fútbol, pero si está la selección, sobre todo si va para jugar con Alemania, con Argentina, con Brasil, que son así como las potencias del fútbol, ahí estamos todos como los más fanáticos del fútbol, ¿cierto o no? Pero que no metan gol, porque en el momento en que meten gol, se simbra la colonia entera, ¿cierto o no? Bueno, pues ahí está la dopamina, esa sustancia que genera el entusiasmo, la motivación y que es fundamental para aprender. Ya hablábamos de la actitud. Entonces, ¿cómo genero? ¿Cómo ayudo a que mis alumnos generen dopamina? ¿Cómo los entusiasmo? ¿Cómo los motivo? ¿Cómo hago que quieran venir a la escuela? Porque es
tan interesante lo que van a aprender que quieren llegar, que no se quieren perder las clases. En este caso, vamos a tener el sueño de todo maestro, que es tener 9 alumnos en un grupo. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor ahora nos topamos con que, híjole, yo nada más sé trabajar con niños con grupos de 30 o de 50, porque la verdad así tan poquitos como que no me sale nada, ¿no? Llega a suceder, puede suceder. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Y por último está la acetilcolina. Esa sustancia que también, como todas las demás, favorece el aprendizaje, pero sobre todo aquí el aprendizaje y la memoria. Y aquí me gustaría hablar un poquito sobre ese conflicto que traemos con la memoria de que si hay que memorizar o ya no hay que memorizar y que es que antes sí se memorizaba y ahora en la escuela ya no piden que memoricen, ¿no? Y que es más, ya hay quien dice, hasta está prohibido memorizar. Pues, ¿qué creen? Que por más que le prohíban al cerebro, el cerebro memoriza cuando lo que va a aprender es significativo, cuando sabe que eso le va a ser útil para el resto de la vida. Entonces sí, lo pasa a la memoria a largo plazo, pero si no, lo desecha de inmediato. Y bueno, de esta manera podemos nutrir el cerebro de nuestros alumnos para que piensen críticamente, para que aprendan a pensar. Dice Carl Sagan que saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también juicio para manejarla. Y yo aquí diría que manejarla es comprenderla, analizarla, nutrirla y transformarla. De nada nos sirve un erudito que sepa mucho, pero que no sabe utilizar lo que sabe. Aquellos que acumulen información que no saben ni para qué les sirve, si es que logran acumularla por largo plazo. Y así es como llegamos a Logoeducando. Logoeducando es una propuesta didáctica que pretende formar a los alumnos de una manera integral, mediante aprendizajes con sentido, ya les había yo mencionado, y sobre todo transformando a la persona de nuestros alumnos desde el interior. Y pasamos por varios ejes que son importantes. Y quiero comenzar por la unicidad. Muy rápidamente los vamos a ver porque, bueno, esto lo pueden ver ustedes más a profundidad en el curso. Pero aquí me gustaría recurrir nuevamente al Principito. Dice el autor que a los mayores nos gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar qué tono tiene su voz, qué juegos prefiere, ¿le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Solamente con esos detalles creen conocer a una persona. Cuando hablamos de unicidad, precisamente hablamos de que nosotros los maestros y luego nuestros alumnos se conozcan, pero se conozcan realmente, se conozcan desde lo que son, lo que sienten, lo que les emociona, lo que piensan, lo que sueñan, lo que anhelan. Y se van a dar cuenta que muchas cosas coinciden con los demás, pero que en muchas otras son únicos y por eso son valiosos. El siguiente es el sentido, que lo que aprendan realmente les signifique algo para que lo puedan aplicar en su vida. Recordemos que a los alumnos los estamos preparando para su vida, no para la nuestra. Luego está la libertad. Todos tenemos el derecho a ser libres, pero hay que aprender a manejar esa libertad con responsabilidad. Y luego vienen los valores, esos valores que nos mueven y que nos van conduciendo por la vida, sobre todo en relación con los demás, y que nos hacen convertirnos en seres con los otros y en seres en el mundo, para llegar finalmente a la trascendencia, al salir de mí para llegar a los otros, salir de mí para llegar al medio ambiente, salir de mí para llegar a los seres vivos, para entregarme a una tarea de crecimiento
en bienestar común. Así que Logoeducando pretende que nuestros alumnos encuentren el sentido de lo que aprenden a partir de que todo sea útil, que les sirva y que el fin último de aprender sea construir una vida digna de ser vivida por todos, no solamente los seres humanos, sino también la naturaleza. Esa naturaleza que hemos atacado y que como consecuencia en este momento, pues no está teniendo la capacidad de sobreponerse al ataque. Y por eso nos está costando tanto trabajo en estos momentos atacar al virus. Los valores a los que en Logoeducando damos mucho énfasis son de tres tipos. Los valores de experiencia. Estos valores le dan sentido a las cosas que vamos haciendo en la vida, sobre todo cuando nos enfrentamos a desafíos, a situaciones que nos causan conflicto, crisis. Entonces, ¿qué me aporta el mundo en los momentos de crisis? El poder darme cuenta que hay cosas valiosas que el mundo me da, me permite salir adelante. ¿Qué me aporta la naturaleza? Los de la ciudad vamos al campo a respirar aire puro, a la playa porque disfrutamos el contacto con la arena. Sin embargo, a pesar de eso, la afectamos. Tiramos basura, la ensuciamos. Las personas que viven en el campo, vemos con naturalidad todos estos fenómenos naturales, pero son tan naturales que tampoco los cuidamos. Hay que aprender a valorar todo lo que el mundo me aporta. Y no solamente la naturaleza, los seres humanos me aportan mucho. Los artistas, los pintores, los escultores, los escritores, los músicos, ellos le aportan a mis sentidos, le aportan a mis emociones. Y eso me puede ayudar en momentos de crisis a salir adelante. Y luego vienen los valores de creación. ¿Y yo qué le aporto al mundo? Es muy fácil recibir, pero dar. Ya vemos personas que es más fácil dar que recibir. Por eso es tan importante que enseñemos a nuestros alumnos a recibir, pero también a aportarle al mundo. Hacer cosas por los demás, salir de sí mismos para dar hacia afuera. Y luego vienen los valores de actitud. Y frente a todo lo que vivo, lo bueno y lo no tan bueno, ¿cómo respondo? ¿Cómo reacciono? ¿Lo agradezco? ¿Lo valoro? ¿Lo disfruto? ¿Aprendo de ello? ¿O me la paso criticando, juzgando, quejándome y me victimizo? ¿Cómo vamos a educar a nuestros alumnos en esta parte? Y bueno, esta propuesta no es algo que sea adicional, no es más trabajo de lo que ya haces, maestro. Esta propuesta quiere convertirse en un enfoque educativo, en un hábito con sentido. Que cuando tú prepares tu clase, te des cuenta en qué o en quién te estás centrando. ¿Te sigues centrando en los contenidos conceptuales? ¿O te estás centrando en las necesidades de aprendizaje de tus alumnos, en sus gustos, en sus ganas de aprender qué cosa? Definir qué quieres lograr muy claramente. ¿Qué quieres lograr tú en el aprendizaje de tus alumnos? ¿Qué quieres más bien que logren ellos? Analizar para qué necesitan aprender eso. Eso que tú estás decidiendo que deberían aprender, ¿para qué? ¿Para qué les va a servir? ¿Para qué les va a ser útil en su vida? Decidir cómo vas a fomentar que quieran investigar, que experimenten, que creen, que construyan. ¿Cómo vas a fomentar que asuman actitudes positivas hacia lo que los rodea, hacia el aprendizaje? ¿Cómo los vas a enganchar, pues, en lo que tú quieres que se trate en tus clases? Y luego organizar. ¿De qué manera vas a organizar a tus alumnos para que participen activamente? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo van a interactuar? ¿Cómo vas a promover el trabajo colaborativo para que aprendan a interactuar? Para que aprendan a dar, para que aprendan a relacionarse, para que aprendan a entablar relaciones respetuosas, a dialogar.
Y una vez que implementes tu clase, es importante que invites a tus alumnos a tomar las decisiones. De esa manera van a poder ser libres para tomar decisiones, van a saber tomar decisiones. Su participación es fundamental para que asuman su responsabilidad. Cuando ellos proponen hacer algo, se comprometen con la acción. Así que invítalos, involúcralos. Luego reflexiona con ellos. ¿Qué respuestas les dan a los desafíos que tú les presentas? ¿Lo que quieren lograr está en armonía con la vida? ¿Defiende la vida? Recuerden que en Logoeducando vamos dirigidos a la vida y al bienestar común. Luego determinen juntos cuál va a ser el producto final. ¿Qué van a lograr? Y señalen cómo se van a dar cuenta que están logrando, que tuvieron éxito, que alcanzaron lo que querían alcanzar, para finalmente disfrutar la experiencia de aprendizaje. Si cada clase hacemos esto, maestros, yo les aseguro que nuestros alumnos van a estar mucho más felices en los trabajos que se realizan. Todo ser humano tiene la libertad de cambiar en cualquier instante, nos dice Víctor Frankl. Y yo aquí te preguntaría, maestro, ¿te resistes al cambio? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿No sería mejor que te atrevieras, que te arriesgaras? Que tú le perdieras el miedo al cambio para que contagies a tus alumnos y también decidan cambiar. Ayúdales a perder el miedo al cambio. Ayúdales a ser más flexibles. En la medida en que ellos en que tú seas más flexibles, ellos lo van a hacer. Concretamente, en Logoeducando te vengo proponiendo el aprendizaje basado en el cuidado y el disfrute de la vida. Una ABCDB, un aprendizaje de corte humanista, constructivista y naturalista, que representa una propuesta didáctica en la que los maestros y los alumnos hacemos uso de todos nuestros recursos personales, sociales, cognitivos, para realizar acciones por el bien común. Son 8 fases las que conforman este aprendizaje basado en el cuidado y disfrute de la vida. En la primera, que es la identificación del problema, el desafío, la comprensión de la situación que se está dando. Luego, la identificación también de los afectados para poder empatizar con ellos. ¿Quiénes son los afectados de este problema que estamos identificando y que nos gustaría abordar? ¿Cómo los afecta? ¿Qué sienten? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Qué hacen? Y a partir de eso, entender de alguna manera cómo los afecta para ofrecerles buenas soluciones. Luego viene la fase de ideación. Todo esto está basado, tengo que decirlo, en el pensamiento de diseño, en el aprendizaje basado en proyectos y en muchas otras estrategias de orden constructivista. Aquí, por ejemplo, en la ideación se sugiere que utilicen ustedes una lluvia de ideas, que los niños propongan, si no tienen límites, ¿qué tanto pueden hacer para resolver ese problema? Todo, no tenemos límites, acuérdense, tenemos todo el dinero, tenemos todo el personal, tenemos a toda la gente a nuestro favor, todo. Luego viene una fase de investigación. Y con este problema se da en otras partes del mundo, se da en otras partes de nuestro país. ¿Y qué están haciendo? De tal manera que podamos contrastar las ideas nuestras con las de los demás y podamos ver si ellos han obtenido resultados positivos y de qué manera podríamos nosotros modificar nuestras propuestas. De esa manera podemos llegar a elaborar un plan fundamentado, con argumentos, con investigaciones previas y con nuestras ideas y nuestra creatividad para poderlo implementar. Y después evaluar los resultados y difundirlos. Estamos entonces hablando de un aprendizaje basado en proyectos que
va a propiciar que nuestros alumnos pongan en juego esos valores de los que les venía yo hablando y que en acciones concretas podríamos decir, bueno, dentro de estas mismas actividades que tú vas a incorporar en tu aprendizaje basado en el cuidado y el disfrute de la vida, pues llévalos al contacto con la naturaleza. Ayúdalos a cuidar un ser desprotegido. Ponlos en contacto con todas las manifestaciones artísticas de la cultura. Por otro lado, impúlsales a crear formas de expresarse en los valores de creación, a construir soluciones, a dar, a aportar a su contexto. Permite que participen de las decisiones de grupo desde el establecimiento de las reglas hasta lo que quieren hacer. Y entonces asuman actitudes positivas. Todo esto va a lograr que nuestros alumnos adquieran habilidades de reflexión, que sepan manejar su libertad con responsabilidad, que adquieran respeto, que sean capaces de empatizar con los demás, que establezcan relaciones positivas. Es decir, que se construyan valores de comunidad, que se conviertan en buenos ciudadanos. Que esos valores que vivan ellos sean valores que afirmen la vida y defiendan la dignidad del ser humano. Eso es la propuesta que te vengo a hacer, maestro. Por otro lado, decíamos, hay una necesidad. Muchos de nuestros alumnos que probablemente lleguen han tenido pérdidas. No podemos dar una terapia porque no somos especialistas, no somos psicólogos, pero sí podemos acompañar tanto a nuestros alumnos como a sus padres con 3 acciones. La primera, aprendiendo a escuchar empáticamente. Muchas veces lo que necesitan una persona en duelo después de una pérdida es simplemente hablar y llorar y vivir sus emociones. Sus emociones de enojo, sus emociones de tristeza, sus emociones de culpa. Necesitan expresarlas. Y nosotros simplemente escuchamos sin juicios, sin pensar, ay, ¿cómo es posible que esté sufriendo tanto por eso? Recordemos que los duelos son muy personales. Así que hay que validar los sentimientos. Todo lo que ellos estén sintiendo es normal y es natural. Probablemente yo viva mis duelos de manera diferente. Es normal. Recuerden que somos únicos. Entonces, validemos los sentimientos de nuestros alumnos, sus emociones, entendiendo que son únicos y son personales. Ayudémoslos a identificar la emoción que tienen. ¿Qué estás sintiendo? Preguntémosle, ¿qué estás sintiendo? ¿Será que tienes miedo tú también de morir? ¿Será que tienes miedo de contagiarte? ¿Será que tienes miedo de que también tu mamá se muera? ¿O será que estás enojado porque la muerte se llevó a tu abuelito? Entonces, ayudarlos a identificar qué están sintiendo y luego guiarlos para que tomen una decisión de cómo podrían manejar esa emoción que es natural, que la tienen que vivir, pero que después hay que manejarla porque nosotros estamos vivos. Y entonces, ¿qué te podría ayudar? ¿Qué puedes hacer para sentirte menos culpable? ¿Qué puedes hacer para rescatar los mejores recuerdos que te dejó esta persona? ¿Qué puedes hacer para sentirte menos triste, menos enojado? Y si haces eso, ¿cómo te puedes sentir? Bueno, pues hazlo. Si tú consideras que eso te va a ayudar a sentirte mejor, hazlo. No hay mejor acompañamiento para una persona que tuvo una pérdida que un abrazo, un abrazo quizá no físico porque estamos nuevamente en contingencia, pero la mirada dice muchas cosas. La mirada también puede abrazar a la persona, la atención, la escucha. Y de esa manera puedo acompañar a las personas ante una pérdida.
mamás, papás, niños, abuelitos, sin ser psicólogo, pero sí estando con ellos y ofreciendo una escucha, un hombro en la distancia, en donde poder llorar, poder sacar el enojo, poder sacar la culpa, el rencor. Y bueno, maestros, pues recordemos que si los niños no aprenden de la manera en que les enseñamos, quizás sea necesario enseñarles de la manera en que aprenden. Muchísimas gracias. Gracias por haberse quedado hasta el final si se quedaron. Y bueno, maestra Norma, creo que me colgué un poquito, pero ya estamos de regreso. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, maestra, pues yo creo que nos acaba de dar una visión diferente hacia estos centros de comunitarios de aprendizaje. Probablemente teníamos otra idea acerca de ellos y sin embargo, con esta plática que usted nos acaba de dar, nos damos cuenta que es una oportunidad para llegar a nuestros alumnos de una manera diferente, con un sentido más humano y rescatando valores y todo esto que usted nos mencionaba. Me parece que es una propuesta bastante interesante y una oportunidad para todos los maestros de hacer un cambio y de resistirnos a ese cambio. Y pues tenemos una pregunta de la maestra Silvia Hernández, maestra de preescolar, que nos pregunta, ¿cómo se trabajaría con esta propuesta? De la misma manera. A ver, creo se nos está yendo la señal. Ya se escucha bien. Sí, ahora sí. De la misma manera, maestros de preescolar, yo sé que ustedes saben cómo simplemente es modificar el lenguaje con los niños chiquitos. Simplemente es ajustar los temas que podrían abordarse. Eh, es observarlos, detectar qué les hace falta, qué necesitan aprender, cuáles son sus inquietudes. Y eso desde el preescolar hasta la secundaria. Tenemos que convertirnos en investigadores de nuestra aula, es decir, conocer a nuestros alumnos. Es el primer paso, hay que conocerlos y observarlos. Ahora vamos a tener 9 niños. Entonces va a ser mucho más sencillo el identificar qué les está haciendo falta. ¿Y cómo empiezo? Pues con un detonante. Puedo empezar como empecé yo hoy con una lectura. Y a partir de la lectura del cuento, ir haciendo preguntas que detonen, que en los que ellos se expresen. Y entonces yo me voy a dar cuenta qué les está haciendo falta hacer o cuál es la inquietud que traen al aula en ese momento, ¿no? ¿Por qué son tan inquietos? ¿Por qué están tan enojados? ¿O por qué están tristes? ¿No? Pero lo mismo, podemos ir ayudándoles, los sacamos de excursión y les decimos, ¿qué observaron? ¿Qué hace falta que le hagamos a nuestra escuela? ¿O qué hace falta que le hagamos en el arenero o nuestros juegos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ayudar? O yo vi un animalito allá en la calle ahorita que veníamos y no tiene comida. ¿Qué podríamos hacer? Y entonces empezar a hacer pequeñísimos aportes y algunos proyectos, ¿no? En los que involucren a la comunidad. Y siendo pequeñitos, los niños de verdad son maravillosos. Ellos ya no tenemos que conservarles la curiosidad, ya la traen en preescolar. Nos cansan tantas preguntas, ¿no? Y muchas preguntas filosóficas sobre todo, que realmente nos ponen a pensar. Tu micrófono, Norma. Maestra, no es una pregunta del público, es una pregunta que probablemente muchos maestros tenemos. Muy buena propuesta, muy interesante. Creo que es viable hacerla, pero maestra, ¿cómo luchar contra la exigencia de la currícula? ¿Cómo luchar contra los exámenes, contra los contenidos que forzosamente deben aprender, que nos absorben y nos hacen olvidarnos de eso que es lo esencial que usted estaba mencionando? ¿Qué podemos hacer los maestros? Pues, híjole, yo creo que a mí me parece que la autoridad hasta acá tiene muy claro lo que está proponiendo.
A lo mejor todas las autoridades de los siguientes niveles necesitarían también empaparse un poquito de esto y flexibilizarse. Por eso quise tocar esa parte de la flexibilidad de la nueva escuela mexicana. Yo creo que todos, en todos los niveles, necesitamos hacer conciencia de que ya no es lo mismo y de que si seguimos centrándonos en un currículum, en un programa por cumplir, vamos a seguir en la misma. Y lo peor es que la misma no es solamente que no aprenden significativamente, sino que nuestros alumnos se están alejando de la escuela, que van por obligación, van por una calificación y van por un pase y un documento, pero realmente no van por aprender. Ellos siguen aprendiendo, aprenden allá en las redes sociales, desafortunadamente no siempre lo mejor, pero ellos siguen en su proceso de aprendizaje, pero ya lejos de nosotros. Entonces ya tenemos que entender que estamos en un nuevo milenio y que la educación tiene que transformarse, que ahora nos debemos centrar en los niños, en los adolescentes y sus necesidades de aprendizaje. Y a partir de eso generarles la necesidad de aprender, el gusto por aprender. Y luego nosotros maestros pues tendremos la chamba de ajustar los contenidos académicos a lo que nuestros alumnos proponen. Esa va a ser nuestra chamba ahora. Los alumnos proponen y entonces yo tendré que tomar de aquí, de aquí, de acá para ajustar. Bueno, es que si están haciendo esto, lo que están aprendiendo es argumentar. Y si están haciendo esto otro, están aprendiendo a organizar la información. Y si están solicitando un apoyo al gobierno, están aprendiendo a redactar una carta. Y entonces yo me tendré que traer los aprendizajes esperados para ajustarlo a lo que mis alumnos quieren hacer. Pues sí, es un gran reto para todos, pero creo que con voluntad y con ganas y con una actitud positiva como la que usted nombraba, podemos hacer ese cambio. Ya no tenemos ninguna otra pregunta. Creo que también con una pasión por lo que hacemos, ¿no? Que queramos realmente que nuestros alumnos aprendan, que no queramos cumplir con una chamba, que no trabajemos de maestros, que seamos maestros. Creo que va por ahí. Debemos transformarnos desde la parte humana. Mucho yo hablo en Logoeducando, en el curso, sobre los problemas que estamos teniendo. El incremento del suicidio en los niños, el incremento de adicciones, el embarazo adolescente, el acoso escolar. Todo eso es consecuencia de los dobles mensajes que les mandamos a los niños. Por ejemplo, hay algo que a mí me mueve mucho. Los papás ahora les dicen a sus hijos que son los reyes del hogar, que son merecedores de todo, que nadie los puede tocar, que merecen todo el amor, la aceptación y la pertenencia, aunque no hagan nada. Sin embargo, cuando el niño pide la atención de su papá o de su mamá, no hay tal. Pues no que soy merecedor de todo. A veces somos los maestros quienes más atención le ponemos a los niños que los propios padres de familia. Pero les decimos que son los reyes. Y los defendemos a capa y espada, hagan lo que hagan. Y ahí las consecuencias las estamos palpando en esos problemas sociales que están teniendo nuestros alumnos. Ese poco apego a la vida. Cuando se retan a golpearse, a caerse, que se pueden golpear la cabeza y quedarse muertos, esos retos de inhalar cosas. Y ¿eso es apego a la vida? ¿Eso es amor a la vida? No sé. Creo que por ahí hay mucho por hacer, mucho que trabajar con los padres de familia y con los niños. Entonces, pues estos centros de aprendizaje comunitario son la gran oportunidad, maestros. Ojalá los aprovechen, ojalá los abran y pues adelante. Se nos fue Norma. Aquí está. Pues muchas gracias, maestra. Ya no hay ninguna otra pregunta. Fue un tema bastante interesante y fue un gusto haberla tenido aquí con nosotros. Mil gracias, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y se acuerdan lo que les dije de las preguntas?
Hay que aprender a preguntar también nosotros, maestros. Hay que recuperar esa parte. Preguntemos a los expertos, porque de esa manera es que aprendemos a pensar. Si no hay preguntas, no pensamos. Muchísimas gracias. Que estén todos bien, mucha salud y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por su presencia. Hasta pronto.